Hola, hola, muy buenas noches a todos. Saludos nuevamente por aquí a compartir con cada uno de ustedes, con las personas que vayan a disponer de su tiempo para eh, tomarse un tiempo para escuchar este mensaje que sé que le va a edificar su vida, sé que le va a inquietar su corazón, bueno, su espíritu, y que así sea, que sea Dios obrando, y cuando digo obrando, que sea Él llamando a su espíritu, que sea Él despertando su espíritu, así mismo que sea Él abriendo su corazón y su mente, su entendimiento a sus palabras, para que esas palabras eh, produzcan a través de esa semilla que es la palabra, y que como dice la palabra, sus palabras son espíritu y son vida, produzcan ese, ese despertar en su vida, así como lo ha hecho en mi vida y como sé que día a día Dios lo seguirá haciendo, así como lo puede hacer con usted, como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Hoy les saludo, un abrazo a todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, les conceda paz y gozo en sus corazones y asimismo les dé fortaleza, sabiduría, esa capacidad, ese favor en cada una eh, de sus etapas, en lo que cada uno esté viviendo, sea bueno o no tan bueno, pero que sea Dios obrando en la vida de ustedes y los ayude los fortalezca para que sigan adelante. Como dice su palabra, el Señor nos da una promesa y la promesa es recordándonos siempre que en el mundo vamos a tener aflicciones, dificultades, pruebas, procesos, pero Él siempre nos está diciendo: yo les doy la capacidad para que lo superen, yo les doy la capacidad para pasarlos. Dios jamás le va a traer una prueba o un proceso a una persona cuando Él o te va a traer algo a ti que tú no seas capaz de superar, cuando Él te da la capacidad, porque pues esa fuerza, esa capacidad, ese poder viene de Él, y es un principio que usted y yo necesitamos en el corazón para poder reconocer eso, para que así Él nos ayude y podamos pasar esa prueba. Pero Él nos dice: ustedes van a pasar eso, van a tener estas cosas, esto, pero entonces yo les voy a dar la capacidad. No tengan miedo, no tengan temor, porque dice: ustedes van a tener que pasar por todo esto, para que en realidad esa verdad o eso te va a llevar a ti y me va a llevar a mí a que el carácter del Señor se forme en nosotros, para que se forme ese carácter y asimismo podamos crecer en el camino en cuanto a, disculpe la redundancia, este camino que nos va a llevar a la salvación, a esa vida eterna. Entonces, les saludo nuevamente y como dice el Señor en su palabra, en el mundo van a tener todas esas aflicciones, pero confíen, confíen, y ese es el punto. Confíen que yo he vencido al mundo. Entonces, cuando dice confíen, es reconozcan mi gracia, reconozcan ese poder que yo les doy para que ustedes, así como el Padre me lo dio a mí, esa capacidad, ese poder, yo les voy a dar a ustedes, no los voy a dejar solos, nunca los he dejado solos, para que puedan seguir adelante. Entonces, Dios siempre nos va a dar esas promesas, y las promesas de Él para usted y para mí es que tenemos esa esperanza de que Él te va a ayudar en la prueba que estés pasando, en la necesidad que estés teniendo, en la dificultad que estés teniendo, pero siempre te va a decir te va a demandar esa devoción, te va a demandar esa búsqueda, porque es un principio que Dios está marcando y estamos viendo el tiempo en el que estamos, en el tiempo en el que está entrando la iglesia, en esta reforma en que tenemos que entrar todos. Este tema es muy importante, este tema hace parte o es el complemento o es como la segunda parte del mensaje anterior, a toda la persona que quiera tener ese o disponga de ese tiempo, puede ir a escuchar y preste atención al mensaje. Y esta es la continuación del mensaje. Saludamos a cada persona que se va a conectar. Un abrazo, que el Señor les bendiga y les conceda nuevamente, como les dije, esa paz y ese gozo en sus corazones y los ayude en todo. Eh, este mensaje quiero ser rápido, pero preciso. En cuanto a los que quiero hablarles, creo que voy a tocar una parte, porque pues es un tema pues extenso y pues tiene que ver, pues, como el principio básico en el que tenemos que entrar. Abría la palabra ahorita porque era como preguntándole al Señor cuál era el mensaje que iba a compartir, porque pues el Señor nos ha regalado mensajes muy maravillosos y lo que día a día el Señor nos está dando para que usted y yo podamos entrar en esa revelación y podamos accesar a ese regalo tan grande que es el perdón, porque es algo que está ahí. Es una promesa que está ahí y siempre va a estar ahí, es el perdón, que usted y yo podamos acceder al perdón de Dios, a esa misericordia. Y tanto no a esa misericordia, sino a la gracia de Dios, porque esa gracia es la que le va a dar a usted y a mí acceso a la salvación, acceso a la vida eterna. Quizás escuchamos personas decir: yo ya estoy esperando que el Señor venga,
o quizás pensará que ya está preparado para el día, para la venida del Señor. Y como le explicaba como le explicaba a una persona en unos días, diciéndole que la venida de Cristo es todos los días. No me malinterprete, hay una venida definitiva del Señor, una venida definitiva que solamente lo sabe Dios, el Padre, pero hay una venida, o sea, cada vez que una persona, para que me puedas entender y te lo voy a explicar así muy fácil, para cada vez que una persona fallece, ese día Cristo vino. Hay dos cosas, o la persona accesó a la misericordia, a la gracia de Dios, o se perdió. No hay más opciones. Yo no quiero venir aquí a hablarte de aventuras ni nada de esto. Hay dos opciones. O accediste a la salvación o te perdiste. No hay más opciones. Entonces la venida de Cristo es todos los días. Cada día que una persona fallece, ese día Cristo vino por esa persona. ¿Por qué? O accesó a la salvación o se perdió. Y a esa salvación estoy hablando de la gracia. ¿Sí? Pero hay una venida definitiva donde dice que la venida definitiva es el día que el Señor va a venir por su iglesia, va a venir por las personas maduras, por los transformados, cuando el fruto esté maduro, para cuando la siega, cuando la cosecha, perdón, cuando la cosecha esté madura, para que Él venga a recoger, para que Él venga por su iglesia, una iglesia, como dice la palabra, sin mancha, sin corrupción, ¿sí? Una iglesia limpia, lavada, una iglesia purificada, transformada. Y en ese proceso estamos, y en ese proceso es el que tenemos que buscar todos, porque sin ese proceso, o sin ese principio, o sin esa obra del Espíritu establecida en usted y en mí, usted y yo no vamos a poder accesar a la salvación. Te lo quiero decir así, no que te suene como a que te cause temor, o a que te cause espanto, no. Pero yo quiero que hoy el Señor inquiete tu vida. Y cuando te digo que inquiete tu vida es que te despierte para que tú puedas decir, bueno, ¿cómo estoy yo en estos momentos delante del Señor? Porque todos en algún momento tenemos que hacernos ese examen. Tenemos que examinarnos a sí mismos para decir, bueno, ¿cómo estoy yo delante del Señor hoy? ¿Cómo estoy? Pecado tenemos todos, querido. Todos tenemos pecado por causa de la naturaleza. Estoy hablando del corazón, del espíritu. Pecado tenemos todo y todos necesitamos el cambio, todos necesitamos la transformación. Pero si tú no conoces cómo vas a poder accesar a una promesa cuando no se te ha revelado. Lo que no se te ha revelado, tú no puedes accesar a esa verdad. Si a mí no se me revela algo de lo que el Señor está hablando, de las promesas que Él nos está dando, yo no puedo accesar a esa promesa. Lo que no se revela no está autorizado o legalizado para que sea manifestado en su vida. Entonces, es una verdad. Cuando a usted se le revela una verdad, o cuando ese principio, esa verdad entra en usted, esa verdad lo que le hace, lo que le da la capacidad de conocimiento, de entendimiento, para que usted sepa, yo necesito esto es lo que necesito para mi vida. Porque, como dice la palabra, el Dios de este mundo, y el Dios de este mundo ya sabemos que es Satanás, y estoy hablando del sistema, de la misma ley con la que uno viene, de la ley que traemos nosotros, la religión. Esa ley nos hace ilegales a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque no está en nosotros. Yo estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el pecado, la rebelión, todas estas cosas o todos estos diseños que nos hacen apartarnos del Señor. ¿Cómo así? La ley es en lo que usted y yo operamos cuando no tenemos ese conocimiento, en lo que usted y yo andamos cuando el conocimiento no está. Por eso dice la palabra que usted y yo perecemos por falta de conocimiento. Esa falta de conocimiento es como cuando tú te presentas ante un juez, y si tú no conoces de ley, el juez o cualquier persona, estoy hablando de un agente público como un agente de tránsito, un policía o cualquier persona que te pueda dictar una ley en cuanto a una sanción. Si tú no conoces la ley, fácilmente te van a aplicar una sanción, o te van a hacer te van a aplicar un comparendo por no conocer el reglamento. Pero si tú conoces el reglamento y sabes que no faltaste a esa ley que está establecida, tú puedes alegar, tú puedes entrar en ese punto de un juicio para que se te pueda declarar inocente, ¿sí? Pero en este caso, usted y yo ante Dios, todos somos pecadores, ¿sí? Todos tenemos ese pecado. Y estoy hablando del pecado de la maldad, de la rebelión, de la injusticia, ¿sí? Y estoy hablando de la condición del corazón que usted y yo tengamos hoy. Entonces, al punto que hoy es la falta de conocimiento, no conocer a lo que Dios nos ha dado acceso, entonces eso nos hace ilegales para accesar o para acceder, perdón, la palabra es acceder a la promesa de Dios que nos va a llevar a la vida eterna. Eso nos hace legal. Entonces, esa misma falta de conocimiento es la que nos endurece el corazón y nos hace estar lejos de Dios, porque no sabemos cómo es que podemos llegar para poder entrar en ese perdón,
para poder entrar en esa reconciliación que a través de Cristo usted y yo tenemos para llegar al Padre, porque nadie puede nadie puede pasar por encima de Jesucristo, ¿sí? Como dice la palabra y como él mismo lo dijo, nadie va al Padre si no es por mí, y nadie viene a Cristo si el Padre no se lo concede. Nadie puede ir a Cristo si el Padre mismo no le trae o no le concede eso a la persona, ¿sí? Dice la palabra en Romanos 9 que usted y yo no somos elegidos o llamados por nuestro propio esfuerzo o por nuestra propia capacidad, sino que es por la misericordia de Dios, porque Dios nos tuvo misericordia y compasión. Entonces, para no alargar más el tema, quiero hablarles hoy de esta parte que tiene que ver con justicia para convertirnos a Cristo por el Espíritu. Justicia para convertirnos a Cristo por el Espíritu de Dios. Y esta parte tiene que ver con cuál es el principio, qué es lo que usted y yo necesitamos o qué es lo que Dios demanda para que usted y yo entremos en ese principio de reconocer primeramente la condición que tenemos para poder aceptar que, ese soy yo, para poder aceptar la condición que tenemos. Entonces, si usted y yo no recibimos esa convicción de pecado, no podemos acceder a las promesas de Dios, porque la convicción de pecado la puede traer solamente el Espíritu Santo a través de la justicia es la que le da la capacidad de reconocer, sí Señor, yo soy pecador, sí Señor, yo soy rebelde, sí Señor, yo soy ciego, sí Señor, yo soy sordo, sí Señor, yo soy esto. Pero entonces la injusticia, la palabra justicia traduce verdad. Cuando esa verdad viene a su vida, cuando esa verdad es revelada a su vida, esa verdad lo que le da acceso es a esa verdad lo que le da acceso es a una condición de su corazón, a una condición de su espíritu, a una condición que le marca su conciencia para que usted pueda reconocer que es así. Y esa convicción solamente la puede traer el Espíritu. La misma palabra dice, en Juan 16 dice, porque el Espíritu es el que trae convicción de pecado. Si esa convicción de pecado no viene a usted, ninguna persona que no tenga convicción de pecado puede accesar al perdón. Tú dirás, o cualquiera puede decir, pero es que Cristo ya Él nos perdonó a través de la cruz. Claro, en la cruz Él estableció unas promesas. A través de la justicia, de la obediencia, de la humillación que Cristo tuvo, Él, a través de esas promesas, a través del derramamiento de su sangre, a través de ese derramamiento de su sangre, usted y yo podemos accesar a una redención, a un perdón de pecados. Pero si usted y yo no entramos en la condición, o sea, no recibimos la obra del Espíritu, ¿cómo así? La convicción de pecado, que es la misma justicia. La justicia es la que viene a darnos esa convicción de pecado. ¿Cómo así? La justicia es un poder, una capacidad que nos da, que nos habilita para reconocer el pecado, para reconocer la condición que tenemos y poder accesar al perdón. Y el perdón, ¿cómo así el perdón? Bueno, es ese arrepentimiento. Cuando viene eso, es un arrepentimiento que el mismo Espíritu le produce para que usted y yo nos podamos convertir. ¿Cómo así que convertir? Convertirnos de caminos, de nuestros malos caminos que llevamos a los caminos de Él, para que esos caminos de Él vayamos por el camino en el que Él nos va a sanar. ¿Cómo así que sanar? Les voy a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una vida nueva. Ahí esa es la sanidad. Pero primero Él le dice, yo primero tengo que limpiarlo, tengo que purificarlo, tengo que lavarlo, quitarle todo su inmundicia, su idolatría, todo esto. Es una promesa que está en Ezequiel 36, 25. Entonces, lo que dice el Señor es, si ustedes no se arrepienten, ¿cómo se van a convertir a mis caminos? Y si no se convierten a mis caminos, ¿cómo van a ser sanados? Entonces, es el principio que tenemos todos los seres humanos, o que tiene todo ser humano, es el principio de que es ciego. De que, como dice la palabra en Apocalipsis, ciego, que está desnudo por causa de la naturaleza. Que como dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra en Apocalipsis 3, del 17 al 18, dice, tú eres un pobre, un ciego, un miserable y un desnudo. ¿Sí? Entonces, eso mismo le dice la palabra. Entonces, en Isaías 6.10 lo pueden leer en la NBI, dice, ustedes son ciegos. Ustedes son ciegos. El mismo principio de no tener el conocimiento nos hace endurecer el corazón. Y ese endurecimiento del corazón nos produce amargura, rebelión, todas estas cosas. Apartarnos y estar siempre apartados del Señor. La injusticia. Que esa verdad no esté en usted y en mí, nos produce eso. Entonces, cuando esa verdad no está en usted y en mí, esa verdad o el Señor lo que nos está diciendo es, si ustedes no reconocen que son ciegos y que son sordos, jamás van a poder convertirse en mí, jamás van a poder convertirse en mi camino. Y es un principio establecido por el Señor, como dice la palabra, para que ninguno se jacte ante su presencia, o sea, que podamos reconocer, Señor, si usted no me quita eso, si usted no me da esa convicción, si usted no me regala ese poder, esa capacidad, yo no voy a poder reconocer ni poder aceptar que no tengo la capacidad de decir, yo soy pecador. Usted y yo lo podemos decir de boca, sí Señor, yo soy pecador, pero en su conciencia, en su condición, en su corazón, usted no lo está creyendo, no lo está declarando así, no está aceptando que es así. Entonces, por eso dice, es un principio que el Señor siempre nos va a decir, de boca este pueblo me honra o me alaba
sí, me alaba, me honra con sus labios, pero su corazón no es como el mío, o sea, su corazón no tiene la capacidad de aceptar eso. Y ese es el principio que está en Isaías 6:10. Dice, endurece el corazón de este pueblo, tapa de los ojos, ¿sí? Tapa de los ojos, los oídos, para que ellos viendo no vean y oyendo no entiendan con su corazón y yo los sane, o sea, yo les pueda perdonar sus pecados. Eso es un principio establecido. ¿Para qué? Para que usted y yo no tengamos de qué jactarnos en decir, es que vea, yo me salvé o yo pude accesar a esto porque yo me esforcé o porque no. Si el Señor no viene y hace eso en usted, usted y yo, ningún ser humano se puede convertir a Él. Entonces, hablándole como esto es como para que me puedan entender lo que quiero hablarles. Y hoy voy a tocar solamente unos textos, no todos porque es largo, no quiero extenderme tanto para poder hacer como la continuación del mensaje o de esta enseñanza que tiene que ver con la justicia. Primeramente, el tema pasado fue la justicia para poder reconocer el pecado y hoy estamos hablando de la justicia para convertirnos a Cristo por el Espíritu de Dios. Entonces, empezando por este principio que dice la palabra en 2 Corintios 5, 15 al 17. 2 Corintios 5, versículo 15 y después el 17. Dice el versículo 15, dice, Él murió por todos para que los que Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo, para los que reciben la nueva vida, mire, la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí. Ya no vivan más para sí, o sea, como así, para nosotros mismos, para nuestros propios deseos, para nuestra propia voluntad. Ya no vivamos para nuestros propios planes. Ya no vivan más para sí mismos, perdón. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Versículo 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, esa palabra ténganla muy presente. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva, una nueva vida ha comenzado. Cuando dice pertenecen a Cristo, la palabra siempre nos va a decir es clara y para que usted y yo podamos decir que ya pertenecemos a Cristo. Hay un principio y lo leo mucho, lo escucho mucho en las personas decir, bueno, si vivimos es para Cristo y si morimos es para Cristo. No, pero usted tiene que tener muy presente que antes de morir usted pertenezca a Cristo, porque no es que yo diga, si yo vivo es para Cristo, claro, y si muero es para Cristo, porque eso lo dijo Pablo. Para mí el vivir es ganancia y el morir también, mucho más, pero entonces él lo estaba diciendo porque él ya estaba en Cristo. Él ya tenía esa revelación, él ya tenía esa obra del Espíritu dentro de él, que él ya podía tener la seguridad de que él estaba en Cristo. Pero usted y yo no podemos decir, para mí el vivir es ganancia y el morir también. O sea, el vivir para Cristo y el morir también es, pero usted tiene que asegurarse de que usted antes de morir, usted pertenezca a Cristo o sea de Cristo, porque si no se va a perder. Se lo digo así, o sea, porque a mí también me lo dijeron y yo también tengo que tener eso claro. Tengo que tenerlo claro, es un principio, una verdad que se tiene que marcar en su vida y en mi vida. Entonces, dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Versículo 17, esto significa que todo el que pertenece. Cuando dice pertenece, está hablando de la obra del Espíritu. O sea, que ya tiene esa fe, que ya está viviendo en ese amor, ¿cómo así? En esa justicia, en esa revelación, ¿cómo así? Que ya aporta esa verdad que es el Espíritu, que ya aporta esa sabiduría, que ya aporta ese temor, que ya tiene ese corazón nuevo, que ya tiene ese temor en el corazón, ya pertenece a Cristo, ya Cristo vive en él a través del Espíritu. O sea, ya se unió a Cristo a través del Espíritu. Y el que se une a Cristo, un espíritu se hace con él, una sola persona con él. Pero eso no se puede sin la obra del Espíritu, eso es imposible, porque usted y yo somos carne, usted y yo somos pecado, inmundicia. Y si el Espíritu no viene y hace la obra, ¿usted cómo se va a unir a Cristo? Y ya les voy a mostrar el texto que eso es imposible. Eso es imposible. Entonces dice, pertenece a Cristo, se ha convertido en una persona nueva. ¿Por qué se ha convertido al Espíritu? El Espíritu, le cambió el corazón y el Espíritu. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, o sea, le cambió el entendimiento, pero en sí le está diciéndole esa nueva vida sin pecado. Dice el texto en 1 Juan 3:9, dice, todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que tiene la nueva vida, todo aquel que tiene la nueva vida o que ha nacido de Dios, ya no peca. ¿Por qué no peca? Porque tiene la nueva vida que Dios le dio y por eso no puede pecar, la vida del Espíritu. Entonces por eso no puede pecar. Y usted y yo todavía tenemos pecado. La iglesia todavía tiene pecado. La iglesia todavía la iglesia todavía no ha entrado en esto. ¿Cómo así que no ha entrado en esto? O sea, esto no está en la iglesia todavía. Cuando digo que esto no está en la iglesia todavía, le estoy asegurando de que la iglesia todavía no ha recibido el nuevo nacimiento, que ya, si ustedes no nacen del agua, Juan
Juan 3, si ustedes no nacen del agua y del Espíritu, no pueden entrar en el reino. La iglesia todavía no ha entrado en esto, porque sin la justicia es imposible. Para poder accesar a esto, sin la justicia es imposible. Ahora, usted puede accesar a esto y lo puede recibir, pero se lo puedo asegurar que en unos meses lo va a perder, porque sin justicia es imposible que esto permanezca. Porque la idolatría, la necedad que está ligada en el corazón de la persona, esa idolatría, esa mentira, el no conocer cómo es el proceso, no se puede mantener. Como dice un texto en Proverbio, la herencia que se consigue sin justicia dura poco. Hay del que edifica su casa sin justicia, o sea, su vida sin justicia. La justicia es la que nos da la capacidad de reconocer que todo es de Él, por Él y para Él. Que el propósito de todo, de la fe, es Cristo. La justicia lo que nos da la capacidad es que sin la gracia, sin la obra del Espíritu, y que no tengamos esa justicia para reconocer al Espíritu, para reconocer la gracia, usted y yo no vamos a ser capaces de permanecer en esa promesa. Hay un texto en Gálatas 5.1 donde él dice, el Cristo ya los ha liberado, ahora asegúrense de permanecer en esa libertad y no volverse a esclavizar a la ley. Si el Señor lo dice es porque eso puede pasar, usted puede recibir la nueva vida, pero si no recibe la justicia y no conoce el proceso, eso lo va a perder y automáticamente usted va a volver a caer de ese primer amor y no va a permanecer en esa nueva vida o en ese primer amor. La iglesia hoy no está en ese primer amor, usted y yo no estamos en ese primer amor, lo digo claramente. Lo digo claramente porque así es. El hecho de que mi persona le esté hablando, un pastor o un predicador le esté hablando, no significa que porque él está hablando de Dios ya está libre de pecado. No, eso no significa eso. Puede que no tenga algunas fallas en algunas cosas. Estoy hablando de las cosas naturales. Pero estoy hablando del pecado más grande que usted y yo tenemos, que es la naturaleza. Estoy hablando del corazón y del espíritu. No recibir esa nueva vida. Vemos un ejemplo en la palabra, en los libros de Samuel, en Primera de Samuel, entre el capítulo 9 y 10 y 11, donde vemos que Dios, el Señor, le cambió el corazón a Saúl. Dice que lo hizo en una persona nueva. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero aún el hombre había pecado. Lo cambió en una persona nueva. Lo dice la palabra. Para que usted entienda esto, lo cambió en una persona nueva. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él hacía esto, hacía lo otro. Pero aún así él pecaba. Se rebelaba contra el Señor. Le desobedecía al Señor. Porque el Señor en sí lo que está buscando de usted y de mí es que usted y yo seamos capaces de obedecerlo, que usted y yo seamos capaces de establecer su voluntad a donde Él nos lleve, en el área que usted esté, donde Dios lo ponga. Él lo que le está reclamando es que usted sea fiel. ¿Cómo así fiel? Que usted sea capaz de obedecerlo, de establecer su voluntad. ¿Y eso qué significa? Temor. Entonces, usted no puede hablar de temor. Cualquiera puede decir, yo temo a Dios, sí, pero yo estoy hablando del temor del corazón. Y cuando usted ese temor en el corazón, ese temor es el que lo va a llevar a usted a que usted sea capaz de someterse a Él, de obedecerlo en todo. Y eso es un pacto, ese es el nuevo pacto que el Señor habla, donde Él dice, yo voy a poner mis leyes en su corazón, las voy a escribir en su corazón y las voy a colocar en su mente, ¿sí? Voy a poner mis leyes en su corazón, las voy a escribir, donde Él está hablando de esa promesa que está en Jeremías, que está también en Ezequiel, ¿sí? Entonces, esa promesa, cuando el Señor habla de eso, donde dice, voy a colocar mi temor en ustedes, otra que está en Jeremías 32, donde voy a colocar mi temor en ustedes, para que nunca se aparten de mí. Para que nunca se aparten de mí. Entonces, cuando vemos todas esas promesas o ese nuevo pacto que el Señor está estableciendo, que va a establecer en usted y en mí, en la iglesia en este tiempo, en la reforma que la iglesia tiene que entrar, es a través del Espíritu. Pero sin la justicia no se puede entrar a eso. Sin la justicia no se puede entrar a eso. Ahora usted me dirá, ¿qué es la justicia? Bueno, la justicia es la capacidad, es un poder, es un don que viene de Dios. Toda justicia se recibe en cualquier área que usted y yo estemos andando. Necesitamos justicia para poder reconocer el favor de Dios, para poder reconocer la gracia de Dios, para poder reconocerlo a Él y ser capaz de obedecerlo. Sin esa justicia, usted y yo jamás vamos a poder presentarnos delante del Señor y declararnos justos. Sin esa justicia, usted y yo delante del Señor estamos muertos. Porque si esa justicia no está en usted y en mí, usted y yo no tenemos la capacidad de aceptar la condición que tenemos para que Él nos lleve a esa conversión, para que Él nos lleve a esa nueva vida. Bueno, avanzo para que me puedan, tranquilos, que sé que hay palabras que a veces quiero como explicarles, como que quiero darme a entender más en cuanto a esos principios, porque por eso les digo que día a día vamos a ir hablando de eso para que puedan entender. Y pues sé que hay personas que Dios les va a permitir entender enseguida, como hay otras personas que pues
Eso no es capacidad suya ni mía. Si Dios no nos abre el corazón, si Dios no nos abre el entendimiento, esto no lo podemos entender, porque es así. A mí en un principio cuando me hablaban de esto, cuando escuchaba esto, yo decía, pero ¿cómo? Porque claro, uno está tan lleno de religión, cuando hablo de religión es mentira, de la mentira que uno está lleno, que esto, como dice el Señor, si yo no les revelo estos principios a través de mi espíritu, eso es imposible que ustedes lo entiendan, porque como el Señor dice, ustedes están ciegos, ustedes están sordos, por más que escuchen, por más que oyen, no aceptan, por más que oyen, no hacen, no obedecen, y por más que ven, siguen siendo ciegos. ¿Por qué? Porque si eso no se entiende, no se revela a través del Espíritu para que el corazón lo entienda, es imposible, para que se marque en la conciencia y usted y yo podamos accesar a esa verdad. Si el entendimiento no es renovado, no es cambiado, por eso el principio que nos marca el Señor donde dice, tienen que ser renovados, deje que el Espíritu les renueve sus pensamientos, que el Espíritu los renueve, los cambie, los transforme en una persona nueva al cambiar su manera de pensar. Ya todos tenemos que pasar por eso, todos. Dice Juan 1, 12 y 13, en la NTV lo tengo, dice, pero a todos los que creyeron en él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mira lo que dice, de llegar, no les dice automáticamente ya son hijos, no. Dice, pero a todos los que creyeron en él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos, de llegar. O sea, le está hablando de un proceso, hay un proceso para que usted y yo podamos llegar a ser hijos. ¿Cómo así hijos? Hijos maduros, hijos viviendo en justicia, hijos viviendo a través del Espíritu. Que el Espíritu esté obrando en nosotros, que el poder del Espíritu esté obrando en nosotros, para convertirnos en hijos, o sea, esa vida nueva es la que nos va a convertir en hijos, la obra del Espíritu. Como dice el texto en Juan, dice el que cree en mí, dice el Señor, de su interior van a correr ríos de agua viva, y eso dice el Espíritu, que han de recibir los que crean en él. Y la obra del Espíritu es el que lo va a convertir en hijo. El Espíritu es el que lo va a convertir en hijo. Entonces dice, el versículo 13 dice, ellos nacen de nuevo, nuevamente, el nuevo nacimiento, la nueva vida. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios, el nacimiento de la obra del Espíritu. El nacimiento de la obra del Espíritu. Entonces está en Ezequiel marca donde él dice, yo tengo que lavarlos, los voy a lavar con agua pura. Esa agua pura simboliza el Espíritu Santo. Los voy a lavar con agua pura. Él no está hablando que lo va a lavar en una piscina, en un charco, en un pozo, allá en el río. No. Eso no, el bautismo, no. Él no se refiere a eso. Él se refiere a la obra misma del Espíritu, a la obra misma de la palabra a través del Espíritu. Dice, yo los voy a lavar, los voy a purificar de todas sus inmundicias, de todas sus impurezas, de todas sus idolatrías. Voy a quitar todo eso de su corazón. ¿Sí? Pero él dice, pero tengo que quitarle el corazón de piedra, quitar ese corazón terco, ese corazón necio, ese corazón de piedra que es la misma idolatría. Tengo que quitarle eso, esa necedad, darle un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces está hablando del nuevo nacimiento. Pero entonces si vemos lo que dice en Tito 3:5, dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que usted y yo hayamos hecho, o sea, no por algo bueno que usted y yo hayamos hecho, que usted creemos que porque hicimos esto entonces vamos a ser salvos. Dice, yo los salvo a ustedes por mi misericordia, por mi gracia, por amor a mí mismo, porque yo quiero. ¿Cómo? Bueno, tengo que lavarlos, purificarlos, quitando sus pecados. ¿Y cómo les voy a quitar sus pecados? Bueno, al darles un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Eso está en Tito 3:5, lo pueden leer en la NTV o en la Reina Valera. Entonces, cuando el Señor nos habla de esto, nos está diciendo son principios y cuando hablo de esto es el tiempo que Dios está marcando y a lo que en esta generación a lo que Dios nos está dando acceso. Cosas que las generaciones pasadas no tuvieron acceso, pero no porque las personas no hayan podido entender o no hayan podido descubrir esto, no hayan podido escudriñar esto, no se les haya podido revelar esto, no, era porque el Señor marcó el tiempo así. Hay un texto donde dice los misterios que se mantuvieron ocultos por siglos y generaciones, pero que ahora ha sido, o el Señor ha permitido que sea revelado a sus elegidos, ¿sí? A sus elegidos, entonces a los que Él quiere, a los que Él le place. Entonces, esta reforma en la que usted y yo tenemos que entrar, en la que la iglesia tiene que entrar, es por este camino de la justicia. Es por este camino de la justicia y Él está trayendo la revelación de en sí que es el reino y que es la justicia. Y día a día el Señor nos está permitiendo conocer más de esto y entender más esto, que qué es lo que necesitamos. O sea, cuando digo qué es lo que necesitamos es en realidad, ¿por qué es que usted y yo tenemos que orar? Porque es que perdemos mucho el tiempo en la oración. ¿Cómo así en la oración? Orando por cosas naturales. Yo no estoy diciendo que no hay que orar, claro, hay que orar, pero hay que, si no es con la ayuda del Espíritu, si no es con la ayuda de Dios, si no es por la revelación que trae el Espíritu, usted y yo, ¿cómo vamos a orar?
¿Cómo así? La capacidad que nos da Él para orar, porque usted y yo tenemos la habilidad o la capacidad de orar por las cosas naturales. ¿Cuáles son esas cosas naturales? La familia, la casa, el carro, el empleo, la empresa, mis negocios, esto, lo otro. Pero cuando el Señor le dice, pero ore por el reino, que no tiene nada que ver con cosas naturales, sino por la justicia, por el cambio en el corazón, porque el Señor lo lave, porque el Señor lo transforme, porque Él lo libre de la mentira, porque el Señor lo restaure, porque el Señor obre en usted para quitarle toda esa inmundicia, toda esa idolatría, para que el Señor se le revele a usted. Orar por la justicia del reino es orar por esa nueva naturaleza, pero esa nueva naturaleza no va a venir. Esa nueva naturaleza no va a venir si primero usted y yo no recibimos la justicia y si primero usted y yo no somos fieles con las, como dice el Señor, como dice la palabra, si no somos fieles con las riquezas mundanas o con las cosas naturales. ¿Cómo nos van a confiar las verdaderas riquezas del cielo que tiene que ver con el corazón nuevo, el espíritu nuevo, la nueva naturaleza, esa nueva vida? No vamos a ser capaces de cuidarla. Si no cuidamos las cosas naturales, mucho menos nos van a dar las cosas espirituales si no las si no cuidamos las naturales. O sea, si no somos fieles en lo poco, o sea, con las riquezas naturales o mundanas, o injustas de este mundo, mucho menos usted y yo vamos a ser capaces de ser fieles con las cosas grandes que son las riquezas del cielo. Entonces, cuando el Señor nos habla de esto es ver el principio que se tiene que marcar en la oración y tiene que ver con la justicia del reino, la justicia del reino. Pero yo no hubiese podido orar por la justicia del reino o no lo hiciera si el Señor no me da la capacidad primeramente, si no tengo la capacidad de reconocer que no, Señor, yo no soy capaz de orar por eso. Eso es imposible, Señor, porque cuando yo estoy orando, yo puedo estar orando por la justicia del reino, Señor, regáleme esa justicia, revélame esa justicia, que venga tu reino, Señor, cambia mi corazón, mi espíritu, esa nueva vida, ese nuevo nacimiento. Yo necesito tu salvación, Señor, yo necesito esa nueva vida, yo necesito, Señor, que tú me salves, yo necesito, Señor, que tú me quites esta ceguera, que me liberes. Eso es imposible que yo pueda orar por eso. Porque yo puedo estar orando por eso, pero al mismo tiempo estar pensando, uy, la deuda, el negocio, la casa, mi esposa, mis hijos, que esto, que lo otro. Eso es imposible. Porque usted y yo somos esclavos de lo pagano, de lo mundano. Usted y yo somos esclavos de las cosas de este mundo, de lo natural. Todos. Entonces, si el Señor no viene a través del Espíritu y hace esa obra de liberarlo de esa condición, usted y yo jamás vamos a ser capaces de orar por lo del reino. Y por eso le digo, es primeramente orar por la justicia, porque la justicia primeramente lo viene a ser consciente de que usted no es capaz, que usted no tiene fe, que usted no tiene obras, que usted no es capaz de orar por lo de Él, porque usted y yo somos capaces de orar por lo de nosotros, pero no por lo de Dios. Por lo que Él está diciendo, ore por esto, Señor, pero yo necesito es la casa, Señor, yo necesito es el carro, no, mijo, ore por el corazón, porque si yo le doy la casa o el carro, si yo le doy la casa o el carro, esa casa lo va a matar, si no le doy el corazón nuevo, y es así. Entonces, todos estos principios que Dios está estableciendo y que nos está permitiendo conocer es para que de verdad podamos conocer y podamos tener el proceso completo. ¿Para qué? Para establecerlo en la iglesia, para establecerlo en las personas y que las personas sepan y conozcan cómo es el proceso para que lo puedan mantener, para que lo puedan recibir, lo puedan conservar. Y es a través de la justicia y de la gracia, no es más. Pero si usted y yo no recibimos esa justicia, la obra del Espíritu, mucho menos vamos a poder recibir esa gracia. Si no tenemos esa convicción que el Espíritu viene a darnos, mucho menos vamos a poder accesar a eso. Vea lo que dice acá. Voy a avanzar más rápido para llegar a donde quiero llegar y dejar ahí por hoy. Y nos estaremos con la voluntad y el favor de Dios viendo el día viernes nuevamente. Entonces, dice acá la palabra. Recuerden lo que dice acá donde dice... esto significa que todo el que pertenece, en 2 Corintios 5, 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Les voy a leer acá 1 Corintios 6, nuevamente el versículo 15 y 17, pero aquí es 1 Corintios 6, dice, no comprenden que sus cuerpos son miembros de Cristo. Pero mira lo que dice, son miembros. Cuando dice miembros, es que ya pertenecen a Él, es que ya son de Él, porque se han convertido a Él. Y no estoy hablando de la conversión de cambiar, no, estoy hablando de la conversión, hablo del corazón, de esa vida nueva. Dice, no comprenden que sus miembros, no comprenden que sus cuerpos son miembros de Cristo. O sea, como hacer parte, cuando dice así, es hacer parte del cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza, es que usted y yo seamos capaces de someternos a Él, de obedecerlo a Él, de que usted reconozca, y estoy hablando de una revelación de la obra del Espíritu, que usted y yo entendamos que usted y yo pertenecemos a Él, Él puede hacer con su vida y con mi vida lo que Él quiera, pero usted y yo tenemos que aceptar, porque el Señor le da libre albedrío a usted y a mí, libre voluntad para que me pueda comprender, de que usted haga como usted quiere,
Pero ese como usted quiere le va a traer o una consecuencia o un beneficio. Me va a traer una consecuencia o un beneficio. Entonces, la obra del Espíritu o el Espíritu siempre nos va a llevar a usted y a mí a que agrademos al Señor. Y estoy hablando de ese temor en el corazón, de ese entendimiento, de esa sabiduría, de que usted ya se nos revele, uy, no, Señor, yo necesito es que tu propósito se cumpla en mí, que tu voluntad se cumpla en mí. Yo necesito, Señor, hacer parte del cuerpo, convertirme en la iglesia, Él siendo la cabeza, que usted y yo seamos cuerpo. O sea, tenemos que obedecer a la cabeza, porque el cuerpo sin la cabeza no funciona, y la cabeza sin el cuerpo tampoco funciona. ¿Sí? Estoy hablando de nosotros, pero Cristo, sin usted, Cristo sin usted, Él va a funcionar. Pero estoy hablando de que usted y yo tenemos que someternos a Él, como lo hizo Cristo con el Padre, que se sometió, se sometió, se humilló ante el Padre en obediencia, fiel, siendo fiel. Vea lo que dice acá, no comprenden que sus cuerpos son miembros de Cristo. Dice, tomaremos un miembro de Cristo y lo uniremos a una prostituta. En otra versión dice a una ramera. Esta palabra no la tomen a mal, porque cuando yo digo prostituta o ramera, el Señor nos llama a toda la humanidad, nos llama así, o sea, infieles. Ustedes son infieles, ustedes se separaron de mí, ustedes no son mis esposas. Él es el esposo. Hay un texto en Oseas donde dice, y cuando te conviertas en mi esposa, verdaderamente llegarás a conocerme. Verdaderamente llegarás a conocerme. Cuando te unas a mí, cuando estés unido a mí, verdaderamente llegarás a conocerme. Cuando te vuelvas a casar, dice, yo me volveré a casar contigo. Me voy a unir a ti y verdaderamente me llegarás a conocer. Usted y yo no podemos conocer al Señor sin el Espíritu, sin estar unidos a Él, para tener esa comunión íntima. Pero entonces está hablando del que tiene ese en el corazón. Es el que puede tener esa intimidad, esa comunión íntima. Yo estoy hablando de la comunión íntima con el Espíritu. O sea, estoy hablando de la persona del Espíritu dentro de usted. Entonces dice acá, tomaremos un miembro de Cristo, o sea, usted y yo. Usted y yo en esta condición que tenemos, no podemos unirnos al Señor. Mire lo que dice, no comprenden que sus cuerpos son miembros de Cristo. Tomaremos un miembro de Cristo y lo uniremos a una prostituta. En otra versión dice a una ramera. Jamás. Pero cuando alguien se une al Señor, el Señor y esa persona se vuelven uno solo en el Espíritu. Está diciendo es cuando usted y yo nos convertimos a Él, cuando el Espíritu está obrando en usted y en mí, está haciendo, ya hizo esa transformación, nos cambió el corazón. Usted y yo podemos unirnos cuando tenemos esa nueva vida sin pecado. Usted y yo podemos unirnos al Señor, antes no. Porque usted y yo somos pecados, usted y yo tenemos pecado. Estamos llenos de inmundicia, de mentira, de injusticia, de rebelión. Esa iniquidad o esa maldad jamás nos van a permitir unirnos al Señor si no somos transformados. Estoy hablando de la nueva vida, el nuevo nacimiento, de recibir ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo, para que el espíritu venga. Por eso dice, los que pertenecen a Cristo, para que usted y yo pertenezcamos a Cristo, dice el versículo, dice en Romanos 8:9, dice, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo dentro de él, no de ninguna manera pertenece a Cristo. Y esa es la verdad. ¿Cómo sabemos que usted y yo, dice la palabra, y cómo sabemos si estamos unidos al Señor? Porque tenemos el Espíritu del Señor dentro de nosotros. Primera de Juan 4:13, sí. Y también está en Primera de Juan 3:24, también lo pueden leer en la NTV o en la TLA. Dice, y todo el que obedece sus mandamientos está unido al Señor, pero está hablando de la obra del Espíritu, está unido al Señor por el Espíritu, porque usted y yo no podemos cumplir los mandamientos del Señor sin el Espíritu. No se puede. No se puede, ¿por qué? Porque no está ese temor. No está ese temor. Dice, y yo les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Sí? Voy a quitar su corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Voy a colocar mi espíritu en ustedes. Voy a colocar mi espíritu en ustedes para que cumplan mis preceptos, mis leyes y mis mandamientos y los pongan por obra. Para que me teman y no se aparten de mí. Para que me teman perpetuamente y nunca más se vuelvan a apartar de mí. Entonces, cuando él dice, tomaremos los miembros de Cristo y lo uniremos a una prostituta, o sea, está diciendo yo voy a tomar sus cuerpos en esa condición de pecado que está y lo voy a unir a Cristo, o sea, a mi espíritu. Mi espíritu no puede morar ahí, porque mi espíritu no va a ser respetado. Nadie se va a someter a él con esa condición que tenemos, la necedad en el corazón, la idolatría, la mentira, la injusticia. El espíritu vive, permanece en una persona por causa de la justicia, porque la justicia le da esa sabiduría, ese entendimiento, es un poder, una capacidad que le da entendimiento a ustedes. El Espíritu viene a hacer esa obra en mí, de cambiarme la nueva naturaleza. La mayor obra del Espíritu en un ser humano, en la vida de un ser humano, es cambiar la naturaleza del corazón. Esa es la mayor obra del Espíritu en usted y en mí. Esa es la verdadera promesa, que el Espíritu venga y obre en usted y le cambie la naturaleza, lo transforme en esa persona nueva libre de pecado. Eso es una promesa que está. A veces parece como que seré yo capaz de, podré yo ser transformado y ser libre del pecado. Claro que sí.
Cuando le cambie esto y cuando cambie el corazón, o sea, estoy hablando del espíritu, el corazón, porque el espíritu es el mismo entendimiento. Cuando venga ese corazón nuevo, ese temor en su vida y en mi vida, eso nos va a hacer capaz de ser libres del pecado. Pero no porque usted sea santo o porque yo sea santo, es porque el Señor nos da un poder, una capacidad que se llama la gracia, que se llama el espíritu. Y Él nos da la capacidad de tener ese carácter, ese dominio propio, de tener ese amor, ese temor por Él, ese celo por lo de Él. Y no vamos a poder aceptar el pecado. O sea, siempre vamos a tener la capacidad que el Señor nos va a dar de poder rechazar el pecado. Mientras tanto, no. Siempre lo único que nos va a ayudar es orar para no entrar en esa tentación y que la gracia del Señor nos ayude, a la misericordia. Nos ayuda a como que ese temor esté ahí para que uno no... Pero nosotros somos débiles. Y si usted y yo no reconocemos esa debilidad, ¿cómo cree que vamos a poder recibir la gracia? ¿Cómo vamos a poder recibir esa gracia, ese poder? Lo que el Señor le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder o mi gracia actúa o se perfecciona cuando usted reconoce su debilidad. Entonces yo más bien me jacto de mis debilidades, dijo Pablo, para que el poder de Cristo, la gracia de Cristo, obre y permanezca en mí. Y esa gracia me ayude a permanecer en el camino, para poder llegar a la esperanza, a la meta, que es la salvación, que es la vida eterna. Dice ahí mismo el versículo 9 al 11, en 1 Corintios 6, dice, del 9 al 11 dice, ahí te leímos el 15 y el 17, ahora va a leer del 9 al 11, dice, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos, mira lo que dice la palabra, los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando dice los injustos es el pecado. Todo el que tenemos, ¿cómo así que los injustos? Que no le obedecemos al Señor, que estamos en pecado, que tenemos pecado, que no tenemos esa nueva vida. Porque cuando Él dice justos, es aquel que recibe esa nueva vida. Porque el Espíritu es el que justifica. El Espíritu es el que da la justificación a través de la fe en Jesucristo. El Espíritu viene y a través de la obra del Espíritu, el Espíritu le produce esa fe, ese amor, para reconocer esa justicia, para reconocer a Cristo, para reconocerlo a Él. Entonces, a través de esa obra del Espíritu es que usted y yo podemos recibir la justificación, porque el Espíritu nos da convicción, nos da fe, confianza, justicia, y esa justicia es la que nos va a llevar a poner los ojos en Cristo. Y esa fe en Cristo, o poner los ojos en Él, en reconocer que Él es el propósito a través de la obra del Espíritu, es la que nos va a dar justificación. Eso está en Gálatas 5:5. Dice, nosotros somos justificados por la obra del Espíritu. ¿A través de qué? Obviamente de la justicia del Señor, pero por la obra del Espíritu que nos produce fe. La obra del Espíritu que nos produce fe, pero es a través de la justicia. O sea, me explico, estoy como, no lo quiero como confundir. Les voy a leer acá más claro para que me puedan. Vamos a buscarlo acá. Gálatas 5:5. Gálatas 5:5. Dice Gálatas 5:5. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, la esperanza de obtener justificación. En otra versión dice, es por el poder del Espíritu que actúa en nosotros que aguardamos por la fe o por la confianza, la esperanza de ser justificado, de recibir esa justificación del Señor. ¿Sí? Pero a otra cosa, si usted y yo no recibimos primero esa justicia, el Espíritu nunca va a venir a nuestras vidas, porque no vamos a entrar en el proceso de poder convertirnos, o sea, de poder que Él nos sane. Convertirnos, primeramente el arrepentimiento, la conversión a los caminos del Señor, y esa conversión a los caminos del Señor para que seamos sanados, un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que el Espíritu venga, para que el poder del Espíritu que obra en nosotros nos lleve a esa fe, a esa justificación, a esa verdad. Dice acá, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando habla de los injustos ya lo van a entender lo que dice. Dice, no se dejen engañar, ni los fornicarios. Si en usted y en mí hay alguno de estos pecados y practicamos esto, usted y yo no podemos entrar en el reino. En usted y en mí no puede haber ninguno de estos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Mire lo que dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Les voy a traducir estas dos palabritas donde dice
La palabra idólatra, porque siempre las personas piensan que la idolatría, o teníamos, porque yo también en algún momento hace unos años, yo pensé que la idolatría era adorar imágenes. No, la idolatría es todo aquello que se reconoce a sí mismo, todo aquello que usted y yo colocamos por encima de Dios. ¿Cómo así? Todo aquello en lo que usted y yo usamos la fe para colocarlo en lo que no es de Dios. La idolatría también habla de que desobedecer al Señor es como el pecado, de desobedecer el mandato de Dios o la orden de Dios, no hacer su voluntad o no andar en la voluntad del Señor es idolatría, porque pensábamos que idolatría era solamente ir al santo y orarle al santo, orarle allá a este muñeco, a esto otro, a la vela, a esto, no. Todo lo que tenga que ver con idolatría tiene que ver con todo lo que tenga que ver con brujería, hechicería, todas estas cosas, pero la principal idolatría está dentro de su corazón y el mío. Esa es la principal idolatría, ¿cuál? La que nos lleva a usted y a mí a reconocer, es que es por mi esfuerzo, es porque yo sí me esforcé, es porque yo sí hago, porque yo sí me esfuerzo, porque yo sí, vea, yo como oro, vea, yo como ayuno, vea, yo como sí soy capaz de hacer esto. La idolatría es esa oscuridad, esa tiniebla que está en usted y en mí, que nos impide reconocer al Señor, que nos impide reconocer que es por Él, que nos impide someternos a su voluntad. Y esa idolatría es el corazón de piedra. Esa es la principal idolatría que hay en los seres humanos. El corazón de piedra. Esa es la principal idolatría. Todo lo que usted y yo usemos la fe, que no sea para lo del Señor, que no sea para lo de la justicia, que no sea para lo del reino, que no sea para lo de Él, para la voluntad del Señor. Eso es idolatría. Y en esta parte donde dice los ávaros. Entonces avaricia es, porque tiene avaricia por la plata, no. Avaricia también es todo su deseo y mi deseo, que usted y yo queramos pasar por encima de la voluntad de Dios. Todos sus planes y mis planes. El corazón suyo y el corazón mío, nuestro mundo, es el corazón. Todos nuestros planes, nuestros deseos que estén por encima de la voluntad de Dios. Que usted no le consulte al Señor para hacer algo. Todo eso es avaricia, porque usted quiere llevar a cabo sus planes egoístas, sin el consentimiento, sin la voluntad o sin conocer cuál es la voluntad del Señor para con usted. Todo eso es avaricia. Avaricia no solamente tiene avaricia por la plata, no, no. La avaricia sí, se llama la plata. Pero avaricia es toda esa mentira, todos sus deseos y mis deseos que usted y yo queramos llevar a cabo, no, por encima de la voluntad de Dios. Eso es avaricia. Dice, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si en usted y en mí hay uno de estos, y claro que lo tenemos, alguno, imposible que no, alguno de estos está en usted y en mí. Entonces, tenemos que avanzar para poder recibir para poder avanzar a esa nueva vida, para poder recibir esa nueva vida y ser libre de esto. Versículo 11 dice, miren lo que dice acá, ya el Señor está diciendo, o sea, cuando le lea esto, es que usted entienda que estos son las personas que ya se han convertido a Él, que ya se han convertido a Él, que ya tienen esa obra del Espíritu, que ya recibieron esa nueva vida. Miren lo que dice, y eso eran algunos de ustedes. O sea, el Señor nos dice, todo esto está en el ser humano, todo esto está en el ser humano, todo esto está en el ser humano, en usted y en mí, y en cualquier ser humano, aún en el de la iglesia, porque en la iglesia estamos los enfermos, los que necesitamos ser sanados, transformados. Allá no están los justos, ni están allá los santos, allá estamos los pecadores. En la iglesia o en este camino estamos los pecadores, los que necesitamos que el Señor nos transforme, nos sane. Por ahí en el mundo andan algunos justos, por ahí en el mundo andan algunos que dicen que no tienen pecado. Entonces dice el versículo 11, y no es como de modo de burla, ¿no? Pero así es, porque uno lo escucha. Y es algo que uno entiende, porque uno dice, uno que puede decir, la persona no tiene el conocimiento, o sea, no tiene esa capacidad de reconocer que es pecador. Que dice la palabra que si el Señor dijo toda la humanidad está bajo pecado es porque así es. No hay ninguno justo, ninguno bueno, ninguno que busque a Dios, así es. No hay que decir, Señor, o como, Señor, ¿será que usted se equivocó? No, si el Señor lo dice es porque así es. Así es. Y ya. No hay que alegar nada porque así es. Sino que usted y yo, la injusticia, la mentira que hay en usted y en mí, la religión, nos lleva a decir, Señor, pero yo no, Señor. Y tenemos la piedra en la mano. Versículo 11, nuevamente. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Mire lo que dice, lo que le hablé allá, la promesa de Ezequiel 36:25, y lo que les hablé en Tito 3:5, dice, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados,
ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder, mire lo que les hablé, lo de Gálatas 5:5 también, y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Si en esa obra de la justicia y del Espíritu es imposible que usted primeramente tenga convicción de pecado para que se pueda arrepentir y para que se pueda convertir de sus malos caminos y pasar a los caminos del Señor, que esa obra no, eso no lo puede hacer usted por su propio esfuerzo. Nuevamente, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. En otra versión dice, y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió, los lavó y los hizo parte de su pueblo. ¿Cómo así? Los convirtió, les dio esa nueva vida. ¿Para qué? ¿Cómo así parte de su pueblo? Porque es imposible que si usted y yo no convertimos a Dios en nuestro Dios, ¿cómo vamos a ser parte del pueblo del Señor? Como Él dice, para que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Si usted y yo no nos convertimos a Él y no somos sanados para que recibamos esa nueva vida, ¿cómo vamos a ser parte del pueblo del Señor? Porque como dice la palabra, no se pueden unir los miembros de Cristo a los miembros, a los de una ramera, a los de una prostituta, y el Señor nos llama a usted y a mí así, y a la humanidad. Dice, Él los limpió y los hizo parte de su pueblo. Han sido lavados y purificados. Entonces, vea lo que dice en Hechos 3:19. La palabra en Hechos 3:19 lo tengo en dos versiones. En Dios habla hoy, en la NBB. En la NBB, en la TLA dice, pero por eso arrepiéntanse. Nuevamente les digo, sin la obra del Espíritu que trae convicción de pecado y sin la justicia, usted y yo no nos podemos arrepentir. Usted puede decir, Señor, me arrepiento de estos pecados, perdóname, me arrepiento de estos pecados, sí. Pero si el Espíritu no viene y le da esa convicción de pecado en su corazón, en su conciencia, y se la marca en su conciencia para que usted acepte que usted es pecador, para que usted acepte su condición de que usted necesita el perdón del Señor, usted no puede acceder al perdón, no puede acceder, perdón, no puede acceder al perdón del Señor si usted primeramente no recibe esa obra del Espíritu para que pueda reconocer ese pecado. Cuando el Espíritu viene y le da la capacidad, le regala esa justicia, ese poder, esa gracia para que usted sea capaz de reconocer que es pecador. Cuando usted reconoce que es pecador, se hace como pobre en el Espíritu. Por eso dice, bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque ellos es el reino. ¿Cómo así? A reconocer, sí, Señor, yo soy pecador. Yo tengo pecado, Señor, pero no es de boca. Porque es que eso fácil lo puede hacer cualquiera. Yo lo puedo hacer. Hay cosas que si a usted y a mí no se nos revelan, es imposible que podamos accesar a esa verdad. Porque si lo que no se le ha revelado a usted, usted no puede, eso no está legalizado o autorizado para ser manifestado en su vida. Entonces, cuando el Espíritu viene, por eso dice la palabra que el Espíritu es el que trae convicción de pecado. Me dice, Esteban, usted es pecador, usted tiene pecado. Pero eso el Señor lo marca en el Espíritu y me da la capacidad, me humilla. El Señor lo lleva a una condición de humillación. Y la palabra humillación es lo mismo, llevarlo al arrepentimiento para que usted pueda aceptar, Señor, yo soy pecador. No, Señor, yo cómo voy a ser perdonado. Señor, si usted no lo hace, yo no puedo accesar a eso, Señor. Porque yo soy el que juzgo, yo soy el que me creo que no tengo pecado, yo soy el que creo que porque yo no he hecho nada malo, entonces yo sí, Señor, yo sí soy santo. Yo no soy como los demás. Yo no soy como estos pecadores, yo no soy como este que toma, yo no soy como este ladrón, yo no soy como este que fuma, yo no soy como este que mete droga, yo no soy como este. Usted no es como este. Bueno. Cuando el Señor nos lleva a ese arrepentimiento, estamos en la condición en la cual un día estuve yo. ¿Cómo así? El primer día que yo fui a la iglesia. El primer día que el Señor me permitió esa conversión, el primer día que el Señor me permitió experimentar ese nuevo nacimiento, que lo perdí después de unos meses. ¿Cómo así? Ese día estaba humillado porque yo sabía que ese día yo no tenía nada. En esa condición en la que yo estaba, yo decía, no, Señor, lo único que me espera es que usted, Señor, me perdone porque yo en estos momentos estoy condenado. Si usted a mí no me perdona, Señor, si yo me muero hoy, Señor, yo estoy condenado. Porque así es. Yo experimenté todo eso estando en una clínica que casi que me moría. Es un testimonio cuando me dio el COVID. Allá experimenté que yo no tenía ninguna fe, porque ella yo tenía temor, tenía miedo de que si me llegaba a morir ese día me iba para el infierno, porque solamente la conciencia me acusaba de lo malo que había hecho. Que si yo no recibía esa misericordia, esa gracia del Señor, ahí ese día pude orar clamar desde lo más profundo de mi ser y con la capacidad que me daba el Espíritu, clamar por esa misericordia, para que el Señor me diera una nueva oportunidad. Y hasta el día de hoy aquí estoy, aquí voy. Cada día las oportunidades que el Señor nos ha brindado y nos brinda, porque Él es bueno. Él es bueno y Él es el fiel. Usted y yo somos más infieles que con el Señor. Entonces, cuando les quiero decir esto, es esa parte al que el Espíritu lo lleva a uno, a esa condición de arrepentimiento, de humillación, en la que usted y yo estamos esperando. No, Señor, yo necesito es que usted me regale esa gracia, Señor.
Que usted tenga misericordia de mí, Señor, y me ayude a recibir esto para que yo pueda tener ese convencimiento de que, Señor, yo no soy capaz de orar por lo suyo. Yo oro por lo mío, Señor. Yo oro por mi casa, por mi carro, por mi esposa, por mis hijos, por mi salud, por mi negocio, por mis finanzas, por esto, por lo otro. Pero yo nunca oro, Señor, cámbiame el corazón. Transforme mi mente, Señor. Renuévame, Señor. Espíritu Santo, ven, quiero conocerte. Espíritu Santo, ven y manifiéstate en mi vida. Espíritu Santo, revélame la justicia. Espíritu Santo, regálame esa gracia. Espíritu Santo, ayúdame a obedecer al Señor. Señor, ayúdame a obedecer esta orden que tú me has dado, Señor. Es difícil, pero ayúdame a obedecerla, Señor. Dame la capacidad. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Señor, ¿cuál es el propósito que yo tengo aquí en la tierra? Señor, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? Señor, usted me envió a mí aquí a la tierra. Yo soy médico, soy un abogado, Señor, pero aparte de ser abogado y médico, yo tengo un propósito contigo, Señor. Usted tiene un propósito natural o personal propio y un propósito espiritual. ¿Cuál es el propósito espiritual? Que usted y yo tengamos acceso a la vida eterna. Y si usted no trabaja, pues jamás se va a poder salvar. Usted y yo queremos prepararnos. Usted va y se prepara en la universidad. Usted estudia hasta 10º semestre, o el que estudia una tecnología, el que estudia una maestría, un doctorado. Y usted se capacita, se prepara para un proyecto suyo, porque eso es un proyecto suyo. Pero también Dios, a través de ese proyecto suyo, a través de eso que Dios lo llevó a estudiar, porque Dios mismo fue el que le dio la capacidad de que usted estudiara, a través de eso Dios va a tener un propósito con usted. Si no existiera el carpintero, entonces, ¿quién hace las camas? ¿Quién hace los clósetes? ¿Quién hace todas estas cosas? Si no existiera el zapatero, ¿quién cose? Si no existiera el que hace zapatos, ¿quién hace los? Si no existiera el que fabrica o el que le dio el diseño de hacer las motos, ¿quién las hace? O el carro o esto. En cada área, usted y yo tenemos un propósito personal en la cual Dios lo va a llevar a usted y lo va a usar para que usted a través de eso, empresario, médico, abogado, carpintero, odontólogo, psicólogo, cualquier carrera que tú tengas, en lo que tú estés, Dios te va a usar a través de eso. Pero a través de eso usted y yo, así mismo tenemos que tener un equilibrio, un balance, y tiene que ver con la vida espiritual suya y mía. Usted trabaja, yo tengo que trabajar por las cosas naturales. Dios le da diseños a usted, me da diseños a mí, a cualquier persona le puede dar diseños conforme el propósito y la voluntad que Dios tenga con esa persona. Pero sin esto, si usted y yo no oramos, si usted y yo no buscamos el reino y la justicia, si usted y yo no le dedicamos tiempo a Dios, ¿cómo usted cree o cómo yo voy a creer que me voy a salvar? Así como yo me capacité 10 años, o los 5, o los 3 años, o el año que usted se haya capacitado en la carrera que haya estudiado, así mismo Dios le va a demandar en las cosas de Él. Para que usted y yo podamos, o sea, nosotros queremos recibir beneficios naturales, y queremos recibir a través de esos beneficios naturales los beneficios de Dios, que es la salvación, pero no queremos buscarlo, no queremos orar, no queremos conocer su palabra, no queremos someternos a Él, no queremos obedecerlo. Entonces, ¿cómo cree que nos vamos a salvar? Suena fuerte, suena duro, pero yo tengo que decírselo, porque es que a mí también me lo dijeron, y a mí también me lo dicen día a día, y el Señor me lo recuerda, y me lo recuerda mi líder, la autoridad nuestra aquí en la tierra, que Dios nos puso. Y día a día escuchamos mensajes de la palabra donde día a día por todos lados está el mensaje. No tenemos excusa, porque por todos lados está el mensaje. Entonces, es ver esa parte. Queremos trabajar por las cosas del mundo, pero no queremos trabajar por lo de Dios. Entonces, muchas veces creemos que porque tenemos un cargo X, entonces ya, ¿no? Con este cargo X yo voy en este camino y solamente voy a la iglesia los domingos y ya, a través de ir a la iglesia los domingos yo me voy a salvar. No, querido. Eso no es así. Hay personas que, suena fuerte, pero tengo que decirlo, y excúsenme, me da pena, pero tengo que decirlo. Hay personas que han ido por 40, 30, 50 años a la iglesia solo los domingos y hoy en día están en el infierno. ¿Es así? Por una falta de perdón o por algo que Dios les demandó que hicieran y nunca lo hicieron. Y yo no estoy diciendo que es que yo estoy aquí, ya tengo la salvación, ya estoy ya listo para que el Señor venga hoy y me recoja, ¿no? Yo tengo que trabajar por esto. Si yo no recibo esa obra, si yo no tengo eso dentro de mí, yo sé que no me puedo salvar. ¿Qué cuesta buscar? Claro, porque nosotros no tenemos la capacidad. Pero entonces hay algo que el Señor nos regala, que es la justicia, que es ver el conocimiento, la sabiduría que el Señor nos da el entendimiento. Y estoy hablando de esa justicia, de que cuando el conocimiento se revela, usted y yo, a través de esa revelación del Espíritu, nos da acceso a esa verdad, a que seamos capaces de orar. ¿Cómo así? Ay, Señor, esa gracia, yo necesito esa gracia.
que tú me pongas ese deseo, ese anhelo, Señor, que me des la capacidad y el poder para orar, porque yo no soy capaz, Señor. Si tú me das eso, yo voy a poder orar por lo que tú quieres que yo ore, yo voy a poder hacer lo que tú quieres que yo haga. Pero es así. Entonces, no se confíe. Si usted es de los que solamente va los domingos a la iglesia y el resto de días usted vive su vida y hace lo que usted quiere, va y dedica 8, 10, 12 horas al trabajo y a Dios no le dedica ni una hora, ahora otra cosa. Y aparte de que le dedicas ahora, la dedicas para orar por lo suyo, por el trabajo, por la casa, por todas estas cosas. Entonces, le está dedicando solamente es tiempo de oración a su carne. O sea, se está buscando usted mismo y no está buscando a Dios. Es delicado, pero es así. Dice Hechos 3:19, dice, por eso arrepiéntanse. Dice, por eso arrepiéntanse. O sea, se escucha y cualquiera que lo lea dirá, sí, Señor, me arrepiento. O sea, como si fuera capacidad suya o mía. Porque dice, por eso arrepiéntase, como si dijera usted, sí, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. No, eso no es así. Si el Señor no viene y le da esa convicción, si el Señor no viene y trae esa capacidad, esa justicia, la obra del Espíritu, que le marque su conciencia, su corazón, que se le revele a su espíritu esa verdad, usted y yo no podemos accesar a ese arrepentimiento. Dice, por eso arrepiéntanse y vuélvanse. La palabra vuélvanse es vuélvanse a Él. Es como decir, usted va por este camino, pásese a este camino, que es el del Señor, para que Él lo lleve por el camino, para que lo sane, para que sea sanado y Él le pueda perdonar sus pecados y me pueda perdonar los pecados a mí. Por eso arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que Él los limpie. Mire lo que dice, para que Él los limpie, o sea, para que Él los sane, para que Él los limpie de sus pecados. O sea, para que usted y yo podamos llegar a esa nueva vida, para que podamos recibir esa nueva vida, para que Él los limpie de sus pecados. En otra versión dice, por eso vuélvanse en ustedes a Dios, conviértanse, lo mismo lo que les dije ahorita, convertirnos de camino, para que Él les borre sus pecados. Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nueva fuerza. Cuando dice nueva fuerza está hablando de la gracia, está hablando de esa gracia. Está hablando de esa gracia, ese poder, de esa nueva vida, de esa obra del Espíritu, nuevas fuerzas. Hechos 26:18 dice, lo tengo en 3 versiones, PET, NBI, TLA, dice, tu misión será abrirle los ojos, porque todo está, o sea, ese es el principio de la humanidad, estamos ciegos. Ese es el principio que Dios permite que toda la humanidad esté, que por más que veamos, en realidad no vemos, somos ciegos. Por más que decimos que tenemos los ojos abiertos, no vemos, no captamos. Por más que decimos que oímos, en realidad no oímos. Y no entendemos con el corazón, como dice el Señor, para que se conviertan a mí. Para que yo los sane y les perdone sus pecados. Dice, tu misión será abrir los ojos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos, a fin de que por la fe en mí, o sea, está hablando Jesús, por la fe en Jesucristo, consigan, mira lo que dice, por la fe en Jesús consigamos el perdón de los pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. La purificación, la obra santificadora y purificadora del Espíritu. Está hablando ya de ese nuevo nacimiento y esa vida nueva. Dice, para que consigan el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que han sido purificados por la fe que tienen en mí, la herencia entre los santificados, así serán parte del santo pueblo de Dios. Lo que dice Juan 9:39, donde dice, entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para que se haga justicia, para dar vista a los ciegos. ¿Cómo así? Para dar vista a los ciegos. Ahí está hablando de los dos principios. Claro, Jesús vino para darle vista a los ciegos que están con una enfermedad, o sea, que son ciegos de nacimiento, pero está hablando aquí del principio de justicia, en cuanto a que usted y yo, si no reconocemos que somos ciegos, o sea, que por más que tenemos los ojos abiertos, en realidad no vemos, no captamos, no podemos acceder a esta promesa, de que Él nos quite esa ceguera. Primeramente, uy, Señor, yo soy ciego. No, Señor. Pero eso es una verdad que se tiene que revelar, que la justicia nos trae ese convencimiento. No, Señor, yo soy ciego. Yo soy ciego, yo soy pobre, yo soy miserable y estoy desnudo por esta naturaleza. Miserable porque, Señor, yo vivo jactándome. Yo me jacto de creer que yo no soy como los demás, que yo sí soy bueno. Dice, entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para que se haga justicia, o para hacer justicia, para dar vista a los ciegos, para dar vista a los ciegos. ¿Cómo así vista? Bueno, el que recibe la justicia, o el que recibe esa capacidad de reconocer que es ciego, bueno, el Señor le va a dar vista, le va a permitir ver, para dar vista a los ciegos, y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos.
Ahí está el principio que les decía de Isaías 6:10, lo pueden leer Isaías 6:10 y Mateo 13, del 13 al 15. Mateo 13, del 13 al 15 también lo pueden leer en la NTV. Entonces, todo eso que les hablaba ahorita en cuanto a esa nueva vida y ver en el estado en que estamos la humanidad, en el que está la humanidad, en el que está usted y yo hoy en día, es de que tenemos que volver a ese principio. Tenemos que recuperar eso, esa promesa. Que nos hagan restitución de esa promesa, que podamos acceder a esa promesa nuevamente y podamos recibirla. Dice Apocalipsis 2, capítulo 2, del versículo 4 al 5, dice: sin embargo, tengo esto contra ti, has perdido el primer amor. Tengo esto contra ti, has perdido el primer amor, o sea, no tienes esa nueva vida. Has perdido el primer amor que tenías al principio, o sea, la nueva vida que usted y yo recibimos. Yo recibí eso y me duró tan solo 3 meses. Solo me duró 3 meses. Después de eso lo perdí. ¿Por qué? Como dice la palabra, por la necedad que hay en mi corazón. Por la idolatría. Por la injusticia. Dice en Jeremías, bueno, no sé si Jeremías 3:24, me corrigen si estoy mal, pero está en Jeremías, donde él dice: la vergonzosa idolatría ha echado a perder todo nuestro esfuerzo. Se ha comido todo, se ha tragado todo, la idolatría, que es el corazón de piedra, porque no se puede echar vino nuevo en un odre viejo, o sea, en un corazón de piedra, en un corazón lleno de idolatría, de mentira. Y ese principio la iglesia tiene que cambiar, por eso se tiene que recibir ese odre nuevo, que es el corazón nuevo, para poder que se pueda echar el vino nuevo, si no ese vino se va a perder. Y si no entramos en eso, es imposible que esto pueda permanecer. Dice: sin embargo, tengo esto contra ti. Has perdido el amor que tenías al principio. Hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano, o sea, cuando estabas en ese primer amor, en ese nuevo nacimiento, en esa nueva vida. Versículo 5 dice: por eso acuérdate de cómo eras antes. Por eso acuérdate de cómo eras antes. Y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Has perdido el primer amor. Donde él dice: has caído de esa gracia, ya no estás en esa gracia. De Cristo se separan. Usted y yo nos separamos de Cristo porque nos queremos. La jactancia o ese orgullo, que es lo mismo, ley. La jactancia, el orgullo, el ego, eso es ley. Es que yo sí oro, es que yo sí tengo la capacidad de hacer esto, de lo otro, yo sí obedezco al Señor. Usted, venga, yo le quito mi gracia para ver si usted es capaz de obedecerme, para ver si es capaz de andar en mis caminos. Entonces, recuerda dónde has caído. Caíste de ese primer amor. ¿Por qué? Porque dejaste de estar unido a mí, dejaste de reconocer que era por mi gracia, por mi espíritu. Y es lo que dice en Gálatas 3, el versículo 2 y 3, donde él dice: si ustedes para comenzar la nueva vida necesitaron la ayuda del espíritu, ¿o usted se convirtió porque usted tenía la capacidad de convertirse o porque usted sí tenía fe? No, usted se convirtió porque el Espíritu, a través de la palabra, le dio convencimiento y lo llevó hizo esa obra en usted. El Espíritu vino y hizo esa obra en usted. Pero no fue por su esfuerzo ni por lo que yo hubiera hecho o por lo que usted hubiera hecho, no. Es porque el Espíritu vino y hizo esa obra en usted. A través del mensaje, a través de la palabra que lo limpió, que le dio esa nueva vida. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Dice: para comenzar esa nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo pretenden ahora o cómo ustedes ahora pretenden perfeccionarse mediante sus propios esfuerzos? Si eso fue así, ¿cómo ahora ustedes quieren, mediante sus propios esfuerzos, querer llegar a la perfección? Llegar a esa perfección de la demanda de Dios. ¿O cómo pretenden obedecerme en sus propias fuerzas, en su propia capacidad, y no reconociendo que es por mi gracia, que es por mi espíritu? Entonces, y ahí está en Gálatas 3, versículos 2 y 3, lo pueden leer en la TLA y en la NTV. Si para comenzar esta nueva vida ustedes necesitaban la ayuda del Espíritu, ¿cómo es que ahora pretenden perfeccionarse mediante sus propios esfuerzos? O sea, no reconociendo mi gracia. Y eso a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. La iglesia hoy vive eso. El nuevo creyente hoy llega a la iglesia, experimenta ese nuevo nacimiento y a los meses ya está en la carne nuevamente. Empiezan por el espíritu y terminan en la carne. Y así nos ha pasado a todos. ¿Por qué? Porque no conocemos el proceso, no conocemos cómo es, por falta de conocimiento, por falta de revelación, para poder que ese proceso permanezca en usted y en mí, para poder mantener, para poder conservar ese proceso. Entonces, como no sabemos cómo es, perdemos eso. Y así le pasa a todo recién convertido hoy en día. Entonces lo llevan
haga esto, haga esto, haga esto, que eso es lo que lo va a ayudar a salir del pecado. Y nunca, como dicen, quieren perfeccionarse o llegar a esa meta o o a esa obra, a esa perfección de estar sin pecado, purificado a través de sus esfuerzos. Y eso nunca va a ser posible. Ya para terminar aquí, les leo esto. Dice Gálatas 5, perdón, del 16 al 24. Les leo rápidamente y terminamos. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa, la naturaleza que tenemos todos los seres humanos. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, y es así. Dice el texto, dice en Romanos 7, 18, dice, porque yo sé que en mí, en esta naturaleza pecaminosa, el bien no tiene vida, o sea, el bien no habita en mí, ni el deseo tengo yo de hacer el bien. En mí siempre va a estar el deseo de hacer lo malo, y es así, es naturaleza suya. Si Dios no le da el querer como el hacer, no le da ese poder para hacer lo bueno, usted no es capaz de hacerlo. ¿Sí? En Jeremías también dice, porque ustedes son hijos necios, ustedes no me conocen, ustedes son hábiles y astutos para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. Y es así, eso es así. Si el Señor lo dice, es porque así es. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, porque el Espíritu siempre quiere hacer el bien o quiere llevarnos siempre a obedecer al Señor, a obedecer las órdenes, a andar por el camino del Señor. Por eso dice que eso hay una lucha, una pelea. Ambos se oponen entre sí. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre va a querer obedecer lo que el Señor dice. Por eso dice dice en Gálatas 6:8, dice Gálatas 6:8, para no parafrasearles, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice, porque el que siembra para complacerse a sí mismo, a sus propios deseos, de eso va a cosechar corrupción y muerte, o destrucción y muerte. Pero el que siembra para lo que quiere el Espíritu, el que siembra para lo que el Espíritu desea, para lo que el Espíritu quiere llevarnos a hacer, del Espíritu va a cosechar vida eterna y paz. Vida eterna. Entonces dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Versículo 18 dice, pero cuando el Espíritu los guía, ahí está la obra del Espíritu. Dice, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. No dice que la ley de Moisés, pero es la ley es de Dios. Dios le dio la ley a Moisés, pero pues lo especifican como para que usted pueda comprender lo que dice, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es cuando el Espíritu le dé ese nuevo corazón, le ponga ese temor a usted en su corazón, cuando el Espíritu le ponga el temor a usted en el corazón, el Espíritu lo que le va a dar la capacidad de obedecer a Dios. Cuando el Espíritu venga a mí y haga la obra y me ponga ese temor en el corazón, el temor o la justicia, que es la que hace que usted y yo seamos capaces de obedecer al Espíritu, lo que nos va a decir es darnos la capacidad para poder reconocer esa gracia, y esa gracia nos va a permitir en nuestra debilidad ser capaz de obedecer al Señor. Mientras tanto, no. Porque como dice la palabra, nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a querer hacer lo contrario que el Espíritu quiere hacer. El Espíritu Santo le dice, ore, levántese a orar. Y la carne suya le dice, no, yo voy a seguir durmiendo porque así somos. Ay, no, voy a dormir otro ratico. Vaya, predique. Vaya a la iglesia. No, yo mejor me quedo en la casa y yo veo la transmisión desde aquí, desde el celular. Porque eso es lo que quiere la carne siempre. La carne siempre quiere llevarnos a la muerte. La carne siempre nos va a llevar a los deseos propios, a los deseos egoístas, porque el egoísta siempre quiere llevar a cabo sus propios planes. No vaya a la iglesia, no ore, no busque al Señor, no lea la Biblia. Pero sí póngase a ver películas de Netflix, póngase a ver el celular, póngase a ver esto, póngase a ver lo otro, y no ore, no haga lo que el Señor le está diciendo, porque así somos. Porque eso es lo que hay en usted y en mí. Eso es lo que hay en la iglesia. Eso es lo que hay en la iglesia. En la iglesia todavía no hay cristianos genuinos, y me incluyo yo mismo. Me incluyo a mí mismo, perdón. No hay cristianos genuinos. El cristiano genuino, estoy hablando de ese cristiano que está en la devoción, en la búsqueda, en la intimidad.
que está buscando siempre la intimidad por encima de todo, por encima de los milagros, por encima de cualquier señal, de todas estas cosas. Hay que predicar, claro. Hay que orar por los enfermos, claro. Hay que manifestar todas estas cosas, claro. Pero si usted y yo no buscamos al Señor, ¿cómo nos vamos a poder salvar? Y cuando le digo buscarlo, es buscarlo para lo de Él, no buscarlo para sus cosas, para orar por lo que usted quiere, por sus deseos, no, es buscar para lo que el Señor quiere que usted ore, para que usted y yo seamos transformados, para que usted y yo podamos reconocer el Espíritu, para que lo podamos obedecer y para que podamos someternos a Él. Por eso dice acá, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Ya les voy a mostrar, pero lo que dice el 18 primero dice, pero cuando el Espíritu lo guía, ya no están obligados a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre nos va a llevar al amor, el Espíritu siempre nos va a llevar al temor, el Espíritu siempre nos va a llevar a la obediencia, el Espíritu siempre nos va a llevar a someternos al Señor, a obedecer las órdenes del Señor. A eso es lo que el Espíritu nos va a llevar siempre. A eso es lo que el Espíritu nos va a llevar siempre. Mientras que su naturaleza y la mía siempre nos va a llevar es, no ore, no busque lo que les dije ahorita. Y nos va a llevar a esto, mire, dice, versículo 19, estamos en Gálatas 5, versículo 19, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿cuáles deseos? Sus deseos egoístas, los deseos de su corazón, de su necedad, mis deseos. Cuando yo los sigo, vea lo que me lleva a esto. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, impurezas, pasiones sensuales, idolatría. Ya les hablé de la idolatría ahorita. Hechicería, brujería. Y brujería no solamente, o la hechicería no solamente ir donde el brujo a consultarle las cartas o el tabaco o la vela, no. Pueden leer 1 Samuel 15:23. Negarse a obedecerlo es como el pecado de hechicería o brujería. Ser terco y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Entonces ahí también está hablando de la hechicería, la brujería. Que usted la está practicando pensando que solamente la practica es cuando va donde el brujo o cuando le reza al santo. No. Cuando usted no obedece, usted y yo no obedecemos al Señor, eso es brujería, eso es idolatría, eso es hechicería. Todo lo que la fe se use para las cosas del mundo, eso es brujería, eso es idolatría, eso es hechicería, eso es avaricia. Porque la fe Dios se la dio a usted no para las cosas del mundo. Claro, usted tiene que creer porque Dios le va a dar una empresa, un negocio, le va a dar una buena esposa, un buen esposo, un buen hogar, todas estas cosas. Pero si usted no trabaja por lo de Él, ¿cómo cree que esto le va a mantener o cómo cree que esto le va a resultar? Le puede resultar por mucho tiempo, pero al final se va a perder. ¿De qué le sirve, como dice la palabra, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, ganar todo lo que desea, todo lo que sus ojos, su corazón desea, si al final va a perder la vida eterna, si al final no recibe esa vida eterna? Como dice el texto en Lucas 12:21, dice, así mismo le pasa a todo aquel que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Cuando dice necio es un perdido. A eso es lo que se refiere la palabra. Porque este hombre acumuló mucho y él dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a guardar esto y le voy a decir a mi alma, alma mía, ya tienes mucho que comer, disfruta, come, bebe y descansa y reposa. Y el Señor le dijo, necio, esta misma noche van a venir por tu vida, vas a perder tu vida y quién se quedará con todo lo que has acumulado. O sea, al final no va a pasar nada. Claro, es importante que usted pueda tener una estabilidad en todas estas cosas. Pero si usted consigue todas estas cosas, tiene disciplina para todas estas cosas, pero no consigue esta no lo va a salvar de lo que le produce no buscar esta, que es la perdición. Pero esta, de sembrar y trabajar, llegará el momento que también le va a producir estas naturales. Y al final lo va a llevar a una promesa que es la vida eterna. Pero esta, usted puede ser fiel en esta, puede ser fiel en esta. Pero esta fidelidad jamás lo va a llevar a esta riqueza de la vida eterna, a este regalo. A este regalo. Y el Señor nos va a demandar fidelidad en ambas, en las cosas naturales y en las espirituales. Nos va a demandar un equilibrio, un balance que tenemos que tener. Eso es así. Entonces, le sigo leyendo. Idolatría, hechicería, brujería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, discordia, rivalidades, sectarismos. Versículo 21 dice, envidias, homicidios, borracheras. Eso está en Gálatas 5, del 16 al 24. Lo tengo en la NTV, en la NBI, en la Reina Valera. Voy en el versículo 21, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías, ambición egoísta, nuevamente, envidias, homicidios. Les voy a leer desde aquí. Cuando ustedes siguen los deseos de naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, impureza, pasiones sensuales, adulterio, fornicación, sí, inmundicia,
pasión sexual, idolatría, hechicería, brujería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, discordia, rivalidades, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías, ambición egoísta, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. O sea, si en usted y en mí hay uno de estos y es imposible que no. Tiene que haber alguno de estos en estos momentos por causa de su naturaleza. ¿Por qué? Porque usted no tiene todavía ese corazón nuevo. Porque usted todavía no tiene ese temor de Dios. Porque el Espíritu no está dentro de usted. Cuando el Espíritu está dentro de usted, cuando usted tiene esa nueva vida, ese nuevo nacimiento, y el Espíritu se manifiesta para llevarlo al cambio de naturaleza, es que usted va a permanecer en ese amor o va a tener esa capacidad, ese temor. Porque el amor es el fruto principal. Y el amor, como dice la palabra, el amor no es envidioso, no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, el amor no se jacta, o el amor, perdón, el amor no le agrada, no se agrada de la mentira, mas se agrada de la verdad, o sea, de la justicia, practicar la justicia. Y donde está diciendo el Señor es la obra del Espíritu, que es el amor, que es ese poder, esa gloria del Espíritu, ese poder es el que nos va a llevar a esa nueva naturaleza. Dice, para que ustedes sean revestidos o transformados a su semejanza, para que porten esa nueva vida, esa nueva naturaleza, para que se parezcan a Él y puedan practicar la justicia y la verdad, o sea, puedan practicar la santidad, puedan vivir en esa santidad. Pero solamente eso viene por la obra del Espíritu. Eso viene solamente por la obra del Espíritu. Yo recibí ese nuevo nacimiento hace 3 años. Recibí ese nuevo nacimiento y me duró tan solo 3 meses. A los 3 meses ya estaba revolcándome en el pecado nuevamente. Y así es. Y así es. La puerca lavada, por más que la lave, vuelve a revolcarse en el cieno. Porque el perro vuelve a su vómito. Eso está escrito. Y así es. Esa es la naturaleza del ser humano. Porque no se quita. La necedad está ligada en el corazón. Y si esa necedad no se quita, es imposible que usted y yo seamos capaces de andar sin pecado. Es imposible. La necedad que está en el corazón. Ahora dirá alguien, pero si yo estoy casado, yo no tengo estos pecados que tienen que ver con el tema de las cosas, de lo que tiene que ver con las relaciones. No, puede que no, porque está casado, lógicamente no está fornicando, pero también puede caer en pecado de adulterio. Y el adulterio no solamente, ahí no le está diciendo que adultera solamente cuando va a estar con otra mujer, ¿no? También le está diciendo cuando mira a otra mujer y la desea en su corazón. Lo mismo. Ahí ya está adulterando. Es lo mismo. El Señor la puso más difícil. Porque cualquiera puede decir, pero yo no adultero, yo no fornico. No. Pero mire lo que dice el Señor. Y puede tener alguna de estas. La avaricia, la idolatría, practicar la hechicería, la brujería. Cualquiera de esas puede tener. Pleitos, disensiones, o celos, o iras, o envidias. Cualquiera de esas. Entonces, mis queridos, esta era la palabra, este era el mensaje. Bueno, no es una palabra, porque un mensaje, una palabra son 2, 3 textos. Esto era un mensaje que es como la continuación del mensaje anterior. Y día a día, el próximo viernes, con el favor y la voluntad de Dios, nos encontramos por este medio y por el medio por la plataforma también de Facebook, para seguirles compartiendo el mensaje que tiene que ver con la justicia, principalmente lo que les vengo hablando de la justicia para poder reconocer el pecado, y ahorita la justicia para poder convertirnos a Cristo. Pero primeramente, si no hay un arrepentimiento y no hay una conversión de caminos, jamás vamos a poder llegar a la promesa del perdón de los pecados. Entonces, es más decirles que el principio o la base por la que usted debe empezar en su oración, voy a estar también compartiendo el link de YouTube de nuestro líder, donde él comparte y se habla de la justicia. Todos los mensajes son de la justicia y lo que tiene que ver con el reino. Y es ver esa parte de lo que tiene que ver con la voluntad. La voluntad de Dios para que usted y yo recibamos esa salvación, esa vida eterna y las promesas que Dios tiene para usted y para mí. Pero tenemos que empezar es por la justicia. La justicia es la llave que nos da acceso a Jesús. La justicia es la llave que nos da acceso al perdón. La justicia es la llave que nos da acceso a la gracia. La justicia es la llave que nos da acceso a la fe. La justicia es la llave que nos da acceso al Espíritu. La justicia es la llave que nos da acceso a que usted edifique una vida para el Señor, a que usted pueda reconocerlo a Él. La justicia es la llave que le da acceso a esa puerta que es Cristo, para que podamos llegar al perdón. Cristo ya estableció el perdón en la cruz, y hoy el Señor te está invitando a que usted y yo
recibamos, aceptemos ese perdón, porque es aceptarlo, porque el Señor está diciéndole, acepte mi perdón, pero usted y yo no podemos aceptar el perdón del Señor si no aceptamos primeramente que necesitamos reconocer la condición que tenemos. Porque si usted no reconoce la misericordia que Dios tiene para con otras personas, usted tampoco puede aceptar la misericordia que Dios tiene y ha tenido con usted o la que ha tenido conmigo. Entonces, cuando la justicia no viene a usted y esa revelación, esa convicción de pecado, usted jamás va a poder aceptar la misericordia en otras personas. Y mucho menos va a venir la misericordia a usted para que venga ese perdón. Por eso necesitamos la justicia. Es la llave principal para que usted y yo entremos por este camino y podamos tener acceso a cada promesa del Señor, para llegar al perdón, para llegar a esa nueva vida, para que el Señor nos reconcilie con el Padre y podamos ser sanados. Y estoy hablando de la sanidad del corazón, que es la que nos va a llevar a la vida eterna, para poder recibir esa gracia. Sin la justicia es imposible. Entonces yo le invito, la justicia, empieza a orar por la justicia. Empieza a decirle, Señor, regáleme esa justicia, Señor. Esa justicia que me trae convencimiento, Espíritu Santo, que me trae convencimiento de pecado, de mi condición, de que yo pueda reconocer que, Señor, yo no te obedezco, yo no te busco, Señor, yo no oro por lo suyo, yo no soy capaz de reconocerte, Señor, yo no tengo la capacidad de orar por lo que usted quiere que yo haga, Señor, yo no te obedezco. Señor, esa justicia que me da la capacidad de reconocer que yo tengo envidia en mi corazón, esa justicia que me da la capacidad de reconocer que yo tengo ira, que tengo enojo, que tengo resentimiento, que tengo ofensa. Esa justicia que me da la capacidad de reconocer, Señor, que yo soy pecador y que yo necesito su misericordia y su gracia, Señor. Entonces, la justicia es la llave que nos va a llevar al arrepentimiento y que nos va a llevar a la humillación, como así, a convertirnos a los caminos del Señor para que Él nos sane. Y para que ahí sí lleguemos a esa conversión que está hablando del corazón nuevo, esa nueva vida, para que podamos llegar a unirnos al Señor, para que podamos de verdad, usted y yo, ser cuerpo, Él siendo la cabeza, y para que nos podamos convertir en la iglesia en cristianos. Estamos en este camino y el Señor nos está dando la oportunidad de, a través de este conocimiento o esta verdad que tiene que ver con la justicia, podamos tener acceso a esas promesas del Señor. Un abrazo, queridos. Les saludo a todos, bendiciones, que el Señor les abrace con paz y gozo y fortaleza y les conceda ese favor en todo, en lo que estén haciendo, y que tengan un término en cuanto a los días que falta la semana, que todo les salga muy bien, bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente y que les dé la capacidad, la convicción, que les hable en sueños, que a través de la palabra, cuando ustedes lean la palabra, el Señor le permita escudriñar, le permita ver la revelación que hay detrás de cada texto, de cada palabra que Él tiene para usted. Sé que hay una palabra que el Señor tiene para su vida y esa palabra es la que le va a cambiar su vida y lo va a direccionar, le va a dar un enfoque en cuanto a una visión para que usted vea cuál es su meta, cuál es la visión a la que usted tiene que llegar. Tiene usted visiones, tiene usted metas naturales, claro, así mismo tiene que tenerlas en el camino de la vida espiritual, a lo que Dios lo quiere llevar, que es la vida eterna. Les recuerdo nuevamente, como les dije, queridos, todos necesitamos el perdón del Señor. Todos necesitamos la gracia. Sin esa gracia y sin esa justicia, jamás vamos a poder acceder a la vida eterna. Porque la justicia es la fe. La fe lo que traduce no es que yo creo, no, la fe traduce fidelidad, honra. Traduce fidelidad, honra, de que usted y yo seamos capaces de ser fieles, de obedecer al Señor. Eso es lo que traduce la palabra fe. Fe no es decir, ay, yo creo por la casa que el Señor me va a dar, yo creo por este milagro, que amén, también, crea por el milagro de sanidad, crea por la casa, por el negocio que Dios le va a dar, pero esa fe no lo va a llevar a la salvación. Pero la fe es la que le trae el Espíritu, la fe que le trae la justicia es la que lo va a llevar a la vida eterna, a poner los ojos en Jesús y a reconocerlo a Él, y aceptar que sin la gracia y sin la obra del Espíritu usted no va a poder recibir eso. Estoy hablando de esa nueva vida, de esa salvación. Un abrazo, que el Señor le bendiga, que pase una maravillosa noche y espero que pueda escuchar los mensajes anteriores también, para que día a día el Señor vaya despertando su espíritu y lo lleve a esa vida. Un abrazo y bendiciones, que pasen una maravillosa noche, que el Señor les bendiga grandemente.